Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta tus Finanzas Podcast. Como siempre, una hemorragia de placer tenerte por acá y poder compartir información valiosa para que construyas tu bienestar financiero en tus propios términos. Fíjate qué interesante, una de las preguntas que más se ha repetido en mi Instagram cuando hago las sesiones de preguntas y respuestas tiene que ver con el llamado fondo de emergencia, esa reserva de dinero que uno tiene para imprevistos. Y creo que es momento de que ampliemos un poco los detalles de cómo es la visión que yo tengo al respecto del fondo de emergencia y qué recomendaciones específicas doy para cómo calcular el fondo de emergencia, cuáles son los niveles que tengo que tener, cuánta cantidad de meses, cómo ahorrar, cuáles son los tips que te puedo dar para ahorrar el fondo de emergencia, dónde guardarlo y si se invierte o no. Y es lo que vamos a dedicar los próximos minutos a revelar para que tengas una idea y un plan claro de qué hacer con respecto a esto. Ahora, es importante entender que para poder tener un fondo de emergencia, lo primero que hay que hacer es poner el orden en la PEA. Y para eso recuerda que está nuestro programa Despierta tus Finanzas, que está disponible para hacerlo a tu ritmo, donde no solamente trabajarás en la parte numérica para organizar tus transacciones, entender tu presupuesto, proyectar tus finanzas y entender de dónde va a salir el dinero para armar este fondo, sino también que vas a trabajar la parte blanda de las finanzas, tu relación con el dinero, tus creencias, la creación de tu diseño estratégico de identidad financiera que te permitirá entonces a ti actualizar tus hábitos para que puedas tener unas finanzas en orden y sentar las bases para tu crecimiento y prosperidad. Así que ya lo sabes, te espero en Despierta tus Finanzas Podcast. El link lo tienes acá abajo en las notas del episodio para que empieces a poner orden desde ya y te prepares para crecer. Y en este orden de ideas, crecer solo es posible, como así lo revelan en la neurociencia, cuando operamos desde la paz y la tranquilidad y no desde el estrés. Y justamente para poder operar desde la paz y la tranquilidad, nosotros tenemos que proteger nuestras finanzas. Y así es como nace este concepto del fondo de emergencia. Lo voy a poner así entre comillas, fondo de emergencia, porque la primera invitación que quiero hacer es a que le cambiemos el nombre. Sin embargo, dado que es el término más aceptado y más utilizado y más buscado en Google y por el cual la mayoría de la gente pregunta, solamente por este episodio voy a utilizar el término fondo de emergencia, pero nosotros en Fintelhop nos gusta más llamarlo un fondo de reserva o inclusive de cariño, le llamamos colchón de tranquilidad, porque es un sitio así como donde tú duermes tranquilita, ¿sabes? Que es así sin preocupaciones, donde descansas financieramente y de eso se trata justamente, que a la hora de una caída caigas en algo entonces suavecito. Ahora, ¿qué tipo de caídas? ¿Cómo es eso, Julio? Bueno, este fondo de emergencia, fondo de reserva o colchón de tranquilidad, tú te estarás preguntando, bueno, ¿para qué se usa el fondo de emergencia? En primera instancia, el fondo de emergencia se utiliza para gastos imprevistos. Repito, el fondo de emergencia se utiliza en primera instancia para gastos imprevistos. Si es un gasto que se repite, si es un pago que tú tienes que hacer una vez al año, pero que tú sabes que tienes que hacerlo una vez al año, eso no es una emergencia. Eso se puede meter en el presupuesto. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que va a ocurrir. Profe, ¿me das un ejemplo? Con gusto. ¿Qué pasa si tú estás pagando, por ejemplo, las pólizas de los carros, de seguros me refiero, o las pólizas de vida anualmente? Ya tú sabes que ese pago va a ocurrir y cuándo va a ocurrir. Cuando a un pago es recurrente, aun cuando su periodicidad sea anual, eso tú lo puedes presupuestar y no es una emergencia. Profe, ¿y los regalos de Navidad que no son recurrentes? Si son recurrentes, ocurren todos los diciembre. Navidad cae en la misma fecha todos los años. Y el cumpleaños de mi esposo y mi esposa cae en la misma fecha todos los años. Y el de mis hijos, la misma fecha todos los años. Ya va. Y cuando yo llevo mis chamos a los cumpleaños de sus amiguitos y eso, que eso es un gasto no recurrente, si es recurrente, el carajito cumpleaños el mismo día todos los años. Entonces, esas partidas que ya tú sabes que se repiten y que siempre vas a tener que recurrir a ellas porque se repite todos los años, esa vaina va en el presupuesto. Eso no es una emergencia. Una emergencia
es un gasto imprevisto. Se te jodió la lavadora, tú no sabías cuándo se te iba a joder la lavadora. Se me dañó el carro, chico. ¿Tú sabías acaso cuándo se iba a dañar el carro? No, eso es imprevisto. Y el segundo uso que tiene el fondo de emergencia es cuando hay una pérdida de tu ingreso inesperado, porque te quedas sin trabajo, te botaron y tú no te lo esperabas, no lo veías venir. O si eres emprendedor como yo o emprendedora, de alguna manera, ¿qué pasa si caen las ventas? ¿O qué pasa si tu negocio es de servicios profesionales y depende de ti y tú te enfermas y entonces de alguna manera durante el tiempo que tienes la situación no puedes producir, no puedes cobrar por tu trabajo porque el negocio depende de ti, que eso es una vaina que vamos a tener que hablar en otro episodio, cómo hacer que no dependa de ti? Pero ahí entonces no puedes cobrar porque si no puedes ejercer, por ejemplo, un odontólogo enfermo en cama no puede cubrir sus servicios y no puede atender a sus clientes. ¿Cómo hace? Bueno, eso son cosas imprevistas. Y entonces todo lo que son gastos imprevistos y todo lo que son pérdidas de ingresos inesperadas o caídas del ingreso inesperadas, para eso tiene que haber este fondo. Ahora, ¿cómo se calcula el fondo de emergencia, fondo de reserva o colchón de tranquilidad? Bueno, hay dos modalidades que te propongo hoy. La primera por nivel de cobertura y la segunda por cantidad de meses. Son complementarias las medidas, solo que vamos a trabajarlo en dos fases. Vamos a hablar de la primera. Calcular el fondo de emergencia por nivel de cobertura. Cuando me refiero a nivel de cobertura, me refiero a qué tanto quieres tener tú ahorrado para pagar qué carajo. ¿Okay? ¿Qué voy a pagar con el fondo de emergencia en caso de que tenga algún imprevisto o particularmente si me quedo sin ingresos, que es donde más afecta la cosa? Si vamos a tomar la parte de los ingresos, si se quiere, como una medida más certera del fondo de emergencia, colchón de tranquilidad o fondo de reserva, yo pudiera decir que el primer nivel de cobertura es el básico, ¿ok? Y el básico implica que yo tengo que tener ahorrado en función de poder cubrir techo, ¿ok? Que puede ser alquiler o hipoteca, comida, todo ese mercado, hay que meterle papita al cuerpo. Servicios, coño, sin luz, la cosa está como complicada, sin gas, sin internet, ¿no? Cable, bueno, podemos prescindir de eso porque para eso está, qué sé yo, internet, pero de alguna manera los servicios básicos, transporte, probablemente no te puedes quedar sin carro o no te puedes quedar sin dinero para utilizar el autobús o el tren o el metro y naturalmente pagar los carros. Por supuesto, la gasolina estaría incluida allí o el combustible. Y por último, no menos importante, el quinto elemento a considerar en la cobertura serían los seguros. Como mínimo tienes que tener un seguro de salud, porque si no, bueno, estas cosas complican la finanza. Y en ese sentido, al menos los seguros deberías cubrirlos. Seguro de salud, seguro dental, seguro de vida, por si acaso pasa a mayores y llegas a faltar y no estás para tu familia, seguro del carro, los seguros, todo lo que es protección financiera debería formar parte de la cobertura básica. Entonces, la tarea es que tú digas cuánto me cuesta la renta o la hipoteca, cuánto hago yo en promedio de compras de comida, cuánto me cuestan los servicios básicos, cuánto me cuesta tener carro, gasolina o cuánto me cuesta el transporte y cuánto me cuestan los seguros. Cuando tú sumas esos 5 elementos, básicamente ahí tú tienes cuánto te cuesta cubrir un mes de ese coste básico de vida. El segundo nivel de cobertura es lo que llamo yo el full, ¿no? Está el básico, que son esos 5 rubros, de nuevo, techo, comida, servicios, transporte y seguros. Y luego está el full, que es el básico, más todos los elementos de tu estilo de vida. ¿Cómo es eso, profe? Bueno, el básico, estamos cubriendo lo básico, y en el full estamos cubriendo lo básico, más el fútbol de los chamos, más el ballet de la chama o el chamo, más todas las actividades extra cátedra, más las reservas para yo darme mis gusticos, más la peluquería, más el corte de pelo, más el golf, más las bicicletas, más las reservas para los viajecitos. Entonces, de nuevo, tienes en la cobertura básica con lo mínimo requerido para subsistir de una manera digna, pero también puedes calcularlo bajo la metodología full, que es, mira, si mi coste básico de vida, voy a poner un número mayamero, si mi coste básico de vida son 5,000, por así decirlo, mira, con 5,000 yo cubro techo, comida, servicio, transporte y seguro. Bueno, buenísimo, yo voy a calcular la cantidad de meses en función del básico. Pero si lo que quieres es no verte afectado psicológicamente por la pérdida de ciertos disfrutes, goces
o inclusive antojos que te quieres dar o pasiones que tengas, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que en mi caso la bicicleta es como una pasión barata, ¿no? Bueno, lo único que pago es la reparación de la bicicleta cada tanto, el mantenimiento y, bueno, el acceso al parque. Pero vamos a suponer que hay algo que te guste hacer, jugar golf. Golf es, digamos, un deporte un poquito más costoso, sobre todo por el hoyo 19. O si tienes alguna otra actividad que disfrutes hacer, clases de yoga, clases de zumba, lo que sea, bueno, eso tiene un coste del cual tú no quieres prescindir porque eso te da bienestar mental y es parte del entretenimiento, el ejercicio, es parte del bienestar integral. Entonces, si es así, tú dices, no, pana, yo no puedo prescindir de esa vaina. Yo quiero meter todos los elementos de mi estilo de vida en el cálculo. Chéverísimo. Lo cierto es que eso va a dar más de 5.000. Entonces, probablemente la cosa te da 8.000, por así decirlo. Pero es importante medir, ¿no? Y asumiendo que tienes un presupuesto, tú puedes medir esto con facilidad. Ahora, esta es la medida del fondo de emergencia, colchón de tranquilidad o fondo de reserva por nivel de cobertura. Hablamos de básico y hablamos de full. Ahora es cuántos meses, es decir, por cuántos meses tengo yo que multiplicar el básico o tengo que multiplicar el full según mi preferencia. Ahí te lo dejo para que tú lo decidas si quieres básico o quieres full. Pero lo de la cantidad de meses sí te traigo una recomendación un poco más específica. ¿Por qué? Porque va a depender de tu oficio, va a depender de a qué te estás dedicando, va a depender de cómo funciona tu fuente de ingreso. Por ejemplo, están los empleados, están los dueños de negocios estables y están los emprendedores que están arrancando una nueva idea, pero que todavía no se ha consolidado como modelo de negocio. Y dependiendo de si eres empleado, dueño de negocio estable o emprendedor consolidando tu modelo de monetización, tengo unas recomendaciones puntuales con respecto a cuántos meses debería ser la cobertura, bien sea básica, si es la que elegiste, o bien sea la full. Si eres una persona empleada, en mi opinión, como mínimo, deberías tener 3 meses de básico o de full, ¿ok? Mínimo. Yo soy una persona relativamente conservadora y como yo en el pasado me he visto en la necesidad de cambiar de trabajos y a veces el cambio de trabajo no ocurre tan rápido como uno quiere, conservadoramente te recomendaría que fuesen 6 meses, ¿ok? 6 meses de cobertura básica o full, según tú prefieras, pero lo importante es que sean 6 meses de cobertura. Yo creo que en un semestre, si te mueves con intencionalidad y juegas bien tus cartas, probablemente puedas estar en un trabajo nuevo, a menos que haya una situación extraordinaria como una pandemia, una guerra, pero en condiciones relativamente normales y tradicionales, probablemente en 6 meses puedes hacer un cambio de trabajo. Entonces, esa es la versión conservadora. Sin embargo, si tú tienes un trabajo o un oficio de alta demanda, porque, qué sé yo, trabajas en el sector petrolero, eres ingeniero en petróleo, ingeniero físico, químico, lo que sea, o si de repente, qué sé yo, estás en el sector tecnológico, programación, que consigues un nuevo proyecto así de rápido, cambiándote de trabajo, probablemente puedas dormir en paz si tienes solamente 3 meses. De nuevo, si tienes una profesión de alta demanda y sabes que en menos de 90 días tú puedes estar en un trabajo nuevo, entonces 3 meses es suficiente. Pero de nuevo, yo invito a una visión conservadora donde los empleados deberían tener mínimo 6 meses de cobertura, bien sea la básica o bien sea la full. Ahora, ¿qué pasa con las personas que son dueños de negocio estables? ¿Ok? Pues esto va a depender mucho. Cuando me refiero a un dueño de negocio estable, quiere decir que alguien ya ha consolidado su negocio, ya sabe la estadística, ya sabe más o menos el ciclo de venta, entiende cómo funciona, en qué fases del año vende más, en qué fases del año o ciclos del año vende menos, entiende muy bien lo que se conoce como su ciclo de conversión del efectivo. No es lo mismo una persona que tenga una empresa que hace yates, que hacer un yate se tarda muchos meses, a una persona que vende té, porque el té circula más rápido que lo que circula un yate. Entonces, el ciclo de conversión de caja quiere decir desde el momento en que inviertes en la mercancía o en el que inviertes el tiempo para crear tu producto o servicio y el momento en el que vendes y recolectas la plata y tomas la ganancia. Entonces, hay empresas con ciclo de conversión más larga que otras. Entonces, evidentemente, mientras más largo tu ciclo de conversión de efectivo, ciclo de conversión de caja, más largo tiene que ser entonces tu fondo de emergencia o colchón de tranquilidad o fondo de reserva. De nuevo, yo parto del punto que como mínimo un dueño de negocio estable también debería tener aproximadamente mínimo 6 meses y de una manera conservadora 9 meses. ¿Por qué? Porque un dueño de negocio de repente puede estar más sujeto a ciclos de la economía, a 2, 3 trimestres donde la cosa se ponga complicada en la economía y naturalmente sus ventas se puedan ver afectadas
y 6 a 9 meses es lo recomendable para alguien para que pueda no sufrir tanto con los apretones que tenga que hacer en función de mantener su negocio abierto. Y ojo, el colchón acá en este caso y el fondo, estoy hablando a nivel personal. Creo que el negocio también debería tener su propio fondo de emergencia, de eso lo hablaremos después, pero más o menos la lógica es similar, ¿no? Ahora, las personas que ya hablamos de los empleados, entonces de nuevo, empleados conservadoramente 6 meses, 3 si eres un empleado con una profesión de alta demanda, dueños de negocios estables con modelos de negocios consolidados que entienden lo que están haciendo y conocen muy bien su industria y su negocio, como mínimo 6, conservadores 9 meses, y quienes están emprendiendo o quieren emprender, básicamente están poniendo su modelo de negocio a prueba, que están testeando cómo funciona. Por ejemplo, para mí, yo pudiera decir que soy empresario en la parte de consultoría corporativa porque es un modelo de negocio que ya lo tengo consolidado, que tengo clientes estables, que conozco cómo funciona, entiendo cómo es la periodicidad de la cobranza, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, Fintelhop, a la fecha de grabación de este podcast, todavía es un emprendimiento. ¿Por qué? Porque estamos todavía validando modelos de monetización, modelos de entrega de los productos y servicios, estamos validando todavía modelos de comercialización y mercadeo digital, que vamos bien, pero todavía no siento que se ha consolidado. Entonces, en ese sentido, esto es un emprendimiento. Yo todavía me considero emprendedor si me ves nada más por la parte de Fintlo. Y quienes somos emprendedores, desde esa óptica, deberíamos tener como mínimo 9 meses y como conservador 12 meses. ¿Estás viendo el patrón? Fíjate que un empleado te hablé 3-6, un dueño de negocio te hablé 6-9 y un emprendedor te dije 9 a 12 meses. Mientras mayor sea el riesgo de perder tu flujo de caja, de que haya una caída en tus ingresos, mientras más complicado sea para ti reinventarte y reanudar tus ingresos, mayor el número de meses que deberías tener en tu fondo de emergencia, colchón de tranquilidad o fondo de reserva. Así que bueno, ya lo sabes por ese lado. Ahora, la gran pregunta que te debes estar haciendo es, bueno, profe, pero ¿cómo ahorro yo para el fondo de emergencia? Bueno, como todo en la vida, armando un plan. Lo primero es calcular cuánto necesitas y cuánto quieres, y eso te lo acabo de explicar. Tú vas a estimar bien con la categoría básica o con la categoría full, y dependiendo de si eres empleado, dueño de negocio estable o emprendedor, pues vas a calcular la cantidad de meses con la cual tú crees que te vas a sentir con relativa comodidad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando veas eso multiplicado por 3, 6, 9, 12 meses, vas a decir, carajo, es bastante dinero. Bueno, claro, de eso se trata. Tú quieres estar en paz por si acaso pasas ese periodo de tiempo sin producir ni un medio picado por la mitad, ni un centavo. Entonces, en ese sentido, es importante que apuestes a operar desde la paz y la tranquilidad, porque estresado, ya te lo dije en otro episodio, nos ponemos brutos. Cae el coeficiente intelectual porque estamos con una carga cognitiva muy pesada y con un estrés que no nos deja ver con claridad. Entonces, una vez que calculas cuánto necesitas, el segundo paso para saber cómo ahorrar este fondo de emergencia o fondo de reserva es determinar una meta de ahorro mensual. Se supone que tienes un presupuesto. Si has pasado por nuestro programa Despierta tus finanzas, ya tú sabes cómo hacer una optimización psicológica del presupuesto para darle prioridad a tus metas financieras. Si no lo has hecho, nuevamente inscríbete ya y aprende a optimizar psicológicamente tu presupuesto para que sepas de dónde sacar el dinero. Te garantizo que aunque digas no me alcanza, seguramente hay una forma de optimizar asumiendo que tienes un ingreso promedio que te permite al menos cubrir tu coste de vida, ¿ok? Naturalmente hay casos excepcionales donde, bueno, el costo de vida es superior a lo que se gana, pero eso es un problema estructural que no voy a cubrir acá todavía. Eso lo tenemos que hablar en otros episodios. Pero lo que sí es cierto es que cuando tú determinas tu meta de ahorro mensual, tienes que fijarte la disciplina de contribuir a esta meta. Y adicionalmente a crearte una meta de contribución mensual para esa meta en particular, que le tienes que dar prioridad a eso antes que otras metas de inversión, valga aquí la aclaratoria, pues entonces tú podrías aprovechar, por ejemplo, los bonos de fin de año. En vez de echártelo encima, rumbeátelos y en vez de gastártelos en cosas materiales, utiliza un pedacito para las compras y utiliza otro gran pedazo para aportar ese bono de fin de año o bono de productividad semestral o lo que sea, o esa venta extra inesperada que generaste, utilízala para contribuir a tu fondo de emergencia si no lo tienes constituido completo. Y por supuesto también quienes vivimos en los Estados Unidos a veces recibimos lo que se llama el reintegro de los taxes, ¿no?
Y ese reintegro, en vez de rumbeártelo de nuevo, bueno, méteselo al fondo de emergencia año. Sí o sí te tienes que diversificar. Entonces, aprovecha la oportunidad para que la primera etapa de tu diversificación te sirva para contribuir a tu fondo de emergencia o a tu colchón de tranquilidad. Ahora, entonces, calcula cuánto necesitas, determina una meta de ahorro mensual en función de tu ingreso actual. Si no te alcanza el ingreso actual, pues naturalmente hay que trabajar tu estructura financiera, aprovecha los fondos de fin de año y reintegro de taxes y definitivamente desarrolla una actividad monetizable en paralelo que te permita contribuir a esta meta. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿dónde guardo o dónde ahorro el fondo de emergencia, colchón de tranquilidad o fondo de reserva? Bueno, acuérdate que eso tiene que estar ahí disponible para cubrir imprevistos. Por eso uno no tiene que estar inventando mucho con este dinero. Ese dinero tiene que estar líquido. Líquido quiere decir disponible, rápido. Lo puedo utilizar de inmediato cuando lo necesite. Y mi recomendación es que esté en una cuenta de ahorros, ¿ok? Y mi recomendación, si vives en los Estados Unidos, puedes tenerlo en lo que se conoce como una High Yield Savings Accounts, una cuenta de ahorro de alto rendimiento que no es tan alto. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, las cuentas de ahorro pagan 0,00 nada y las High Yield Savings Accounts, a la fecha de grabación de este episodio, están pagando cualquier cosa entre 0,20% y 0,60%. Eso naturalmente varía con las condiciones de mercado, varía con el ciclo económico en que nos encontremos. Puede ser mucho más alto en épocas de tasas más altas, pero naturalmente el punto es que esté disponible. No te pongas de cacería, ni Julio, ¿y qué banco recomiendas tú? No el banco que más te guste. El banco que tú estés utilizando, si tienes este tipo de cuenta, utilízalo porque ya tienes relación con ese banco, no te enrolles mucho. No te pongas a comparar pendejadas que si 0,40 versus 0,45. Estamos hablando de centavos de diferencia. Tú, como buen fintelhover, no te haces preguntas de centavos. Tú te haces las preguntas de cientos y de miles de dólares al mes. ¿Cómo produzco más? No estés cazando ahí tasa por una pendejada, ¿ok? Enfócate en las vainas que mueven la aguja, the things that move the needle, en las cosas que en verdad te van a ayudar y es a nivel de los ingresos, actividades de alto impacto. Pero dicho eso, quiero agregar que si me estás escuchando desde Latinoamérica, mi recomendación es que el fondo de emergencia no esté en moneda local. Repito, si me escuchas desde Latinoamérica, no deberías tener el fondo de emergencia en moneda local. ¿Por qué? Porque lamentablemente en Latinoamérica las monedas locales están sujetas a los vaivenes sociopolíticos, a los vaivenes de ciclos político-económico, de forma tal que las monedas locales son relativamente débiles con respecto a monedas duras como el euro, monedas duras como el dólar. Julio, pero es que ya va, espérate. Últimamente se ha hablado mucho de la inflación también en dólares, ¿no la debería tener en criptomonedas? No, NO, no. A la fecha de grabación de este episodio, a la fecha en la que salió este episodio por primera vez, las criptomonedas todavía representan un activo digital cuyo precio sube y baja de manera agresiva, lo que se conoce como volatilidad. Y tú lo último que quieres es tener tu fondo de emergencia en un activo que es volátil, cosa tal que cuando te quedas sin trabajo, sin ingresos, vayas a necesitar retirar la plata y la criptomoneda está abajo 30, 40, 45, 50% porque tú decidiste apostar ese dinero. Lo que nos lleva a la segunda pregunta respecto a qué hacer con el fondo de emergencia. Julio, entonces, ¿no puedo invertir el fondo de emergencia? No, de poder puedes, pero no debes. El fondo de emergencia no se invierte por la misma razón que te acabo de explicar con las cripto. Imagina que tú metes tu fondo de emergencia en la bolsa de valores y dices, bueno, eso está invertido y cuando lo necesito yo lo vendo. Eso se vende rápido, Julio, eso es fácil, eso es líquido. Sí, pero ¿qué pasa si hay una caída en la bolsa como ocurrió al inicio de la pandemia? ¿Qué pasa si hay una caída en la bolsa como ocurrió, por ejemplo, a inicios del año 2022 y que se exacerbó un poco el miedo también por los temas del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia? Y van a venir cualquier cantidad de eventos nacionales o internacionales que hagan que temporalmente la bolsa caiga. ¿Qué pasa si justamente tus inversiones caen cuando te quedas sin trabajo, cuando te quedas sin ingreso, cuando lo necesitas? Te ves en la obligación de vender algo a pérdida y, como dicen en mi tierra, te quedas sin el chivo y casi que sin el mecate. Porque naturalmente, entonces, el dinero que tenías acumulado 6 meses, 9 meses, 12 meses, ahora vale 5 meses y tú estás con el estrés de que, coño, pana, yo tenía todo ahorrado y ahora eso cayó, tuve que venderlo, entonces ahora tengo menos meses de lo que planifiqué y tengo que moverme. Pana, hay que operar desde la paz, hay que operar desde la tranquilidad. Pásate el switch, deja el mercantilismo, deja la crematística. No todas las metas financieras son de multiplicación de dinero.
Hay metas financieras que son de preservación de paz. Y el fondo de emergencia, colchón de tranquilidad o fondo de reserva es una meta de paz, no de multiplicación ni acumulación. Mientras más rápido entiendas esta vaina, más rápido se te quita la ansiedad por no querer ver dinero parado, porque el dinero siempre tiene que estar trabajando para ti. Ese dinero está trabajando para ti, te está dando paz. Para multiplicación hay otras metas, las metas del retiro, las metas de crecimiento. Eso está allí, es para darte la paz. Así que sin más, entonces ya sabes que existen las coberturas calculadas en función de tus gastos básicos, costos de vida básicos, tus costos extendidos de estilos de vida, que es la cobertura full. Toma en cuenta entonces si eres empleado, dueño de negocio estable o si eres emprendedor. Ya sabes que entonces de alguna manera tienes que fijarte una meta de ahorro mensual y si no tienes capacidad de ahorro mensual, utiliza el dinero extra que te cae por bonificaciones, por taxes cuando te los devuelven y definitivamente empieza a diversificarte. Ya te lo he dicho en 4 episodios. Hay que diversificar las fuentes de ingreso. Ayúdate con la diversificación para acumular tu fondo de emergencia, manténlo en una cuenta de ahorro o una high yield savings accounts, manténlo en moneda dura. Si ya vives en dólares, bueno, quédate en dólares. Si vives en euros, quédate en euros si me estás escuchando desde España. Pero si vives en Latinoamérica, tenlo en dólares o tenlo en euros. No estés inventando por ahora vainas con cripto. Digo por ahora porque de repente dentro de unos años capaz la cosa cambia, pero a la fecha de esta grabación, cuidado con eso. Y por último, no menos importante, no inventes vainas raras con tu fondo de emergencia porque ese dinero está trabajando por tu paz, no por tu multiplicación y crecimiento. No hay multiplicación y crecimiento si estás operando en modo supervivencia, modo estrés. Necesitas trabajar desde la paz. Así que así contundentemente te lo ratifico y ya sabes qué tienes que hacer entonces con esto. Sin más, no me resta por ahora más que darte las gracias, como siempre, por tu atención. Si esto te dio valor, por favor, no dejes de compartirlo. Hay gente que está inventando vainas locas con este fondo. Mándales el link de este episodio, compártelo en tus redes sociales. Como siempre, déjame un rating, un like. Si recuerda, estás escuchando el podcast con frecuencia, no dejes de pasar por mi cuenta en Instagram, escríbeme fan de TF para que te sumes a la base de datos y tenerte identificado como oyente fiel de todo esto. Y por supuesto, si quieres profundizar en los temas de orden financiero y pasar por un proceso de transformación junto a nosotros en Fintech Hub, te espero en el programa Despierta tus finanzas. Te dejo el link aquí abajo. No pierdas más tiempo. No dejes para mañana lo que pudieras empezar a organizar hoy. Para luego es tarde. Pon orden en la PEA. Vámonos. Inscríbete en Despierta tus finanzas. Acá abajo te dejo el link. Recuérdate que por ser oyente fiel del podcast tienes un cariñito, así que revísalo todo en las notas del episodio. Y bueno, me encantaría tener la oportunidad de mentorearte a través de nuestros programas. Así que sin más, pues te deseo un feliz y productivo día y nos escuchamos en un próximo episodio para que sigas construyendo tu bienestar en tus propios términos. Esto fue Despierta tus finanzas podcast con Julio Cañas. Un espacio presentado por Fintech Hub para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.